Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Trails can lead you to a golden road, I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for thoughts leave me broke? 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días. Buenos días, vaya pregunta, ¿no? Quiero decir que ¿Cómo se puede estar en este momento? ¿Cómo estás? Que es una pregunta absolutamente tópica, sí, ¿no? De repente hay momentos en que se resignifica, ¿no? Y si tú vas a alguien que está agonizando, por ejemplo, y dices ¿cómo estás? No significa lo mismo que si lo preguntas a alguien con el que te cruzas por el pasillo, ¿no? Y de repente en los momentos que estamos viviendo, en fin, tan llenos de estímulos por todas partes, y de repente ya cómo estás ya no significa esa frase de trámite, ¿no? De, bueno, sí, ya significa otra cosa. Y entonces, pues no sé qué decir. Mira, empezaría... Dadas las circunstancias... Dadas las circunstancias, empezaría por la sorpresa más... que es una sorpresa menor dentro del panorama en el que estamos, pero que, en fin, que es significativa, ¿no? Y es algo que me acaba de pasar ahora mismo, ¿no? A ver. Salgo de un metro, aquí en Gran Vía, y solamente hay un kiosco abierto, justo enfrente del edificio de Acer, más hacia la otra entrada. Es, ¿no? Grande. Muy grande, un kiosco muy grande. Porque todos los demás abren más tarde, como sabes, ¿no? Digo, pues como he llegado pronto, digo, voy a coger un periódico. Y entonces pido el periódico y me dice, no, aquí no vendemos prensa. Entonces, yo, claro, he mirado, digo, a ver si me he equivocado, he entrado en una lechería, ¿no? O en una carnicería. Y entonces, claro, el hecho de que en un kiosco de prensa ya no se venda prensa, ha dicho, o sea, o yo estoy muy fuera de la realidad o el kiosco está muy fuera, alguien de los dos está muy fuera de la realidad. Es decir, que yo me acerque a un kiosco y pienso que no somos conscientes de cómo el mundo está cambiando cada día que pasa a una velocidad tremenda, porque claro, porque yo sé que en los kioscos de prensa, sobre todo de la Gran Vía, la prensa seguramente es el negocio menor, venden souvenirs, botellas de agua, helados, yo qué sé, ¿no? Pero que en un kiosco de prensa, ¿eh? y dentro de nada, cuando ya no se venda prensa en ningún kiosco de prensa, todavía dirán, Javier, ¿dónde quedamos? En el kiosco de prensa donde no, quedará como esas expresiones, como por ejemplo tirar de la cadena. Ya en los retretes no hay cadena, pero seguimos diciendo tira de la cadena, ¿no? Tira de la cadena. Pero me ha chocado mi propia ingenuidad, porque de un modo también en que me lo ha dicho una persona, es como diciendo, seas idiota, ¿no? Sí, ¿en qué año vive usted? Un periódico a un kiosco de prensa, hombre. De manera que esto ya ha sido para empezar el día, está bien. Y yo, ¿qué te voy a decir? Pues claro, estoy aterrado, ¿no? Por toda esta situación
que estamos viviendo ya es que además es tan cercana y luego yo jamás pensé que tuviéramos tantos ucranianos en España, ¿no? Que hubiera unas relaciones tan intensas, también comerciales, ¿no? De repente te enteras que en 30% de los cereales, es decir, del pan que hacemos se hace con... O sea, que había unas relaciones... que es, en fin, y que está tan cerca esto, ¿no? Que está tan cerca. Claro, la palabra clave es cerca, y yo me preguntaba también cómo nos afecta en términos de ansiedad colectiva también, ¿no? Y de nuestros propios problemas de salud mental, la cercanía del conflicto, cómo de cerca están los conflictos, ¿no? De repente lo ves allí, la pandemia está muy cerca porque nos ha caído encima, y enseguida ves que toda la información que lees te afecta directamente, ¿no? Entonces de repente empiezas a ver guerra en Ucrania y lo primero que piensas es, bueno, no me pilla cerca, pero es que sí que te pilla cerca. Es que te pilla cerca, bueno, aparte de que está cerca geográficamente, porque está a 3 horas de avión, como Canarias, ¿no? Pues esto, es que nos hemos dado cuenta que nos afecta emocionalmente, que nos pilla muy cerca, ¿no? Y que un accidente nuclear allí llega aquí y que estamos en el punto de mira de Putin también, ¿no? Es decir, que hay otras guerras, ha habido otras guerras en el mundo y nosotros hace poco participamos en una guerra, en la guerra de Irak, pero y participamos activamente. Recuerdan las manifestaciones que hicimos con eso, pero nos pillaba más lejos. Yo que sé, tenemos la sensación de que nos pilla más cerca y luego está el debate también, ¿no? De si se debe ayudar a las víctimas o no. ¿A las víctimas o a los enviar armas, dices? A los enviar armas, claro, o sea, ayudar a las víctimas, ¿no? Los que están siendo masacrados. Pero es que, fíjate, pero de todos modos, también la extrañeza que produce esto de vas al kiosco de prensa, no hay prensa. Hace 15 días hablábamos de esto, menos de 15 días, ¿no? Y estaban estos análisis, en fin, sesudos, no digo con ironía, porque eran muy sesudos, ¿no? Sobre si los límites de la OTAN, sobre el derecho de Putin a defenderse de su propia paranoia, sobre si quién quería guerra realmente Estados Unidos, pero se ha provocado al pobre Putin. Había un artículo hace unos días de Milagro Pérez Oliva en el País que se titulaba "Mira lo que me has obligado a hacer", que es lo que decía Alejandro Palomas, el escritor, que decía su violador después de violarme, decía "mira lo que me has obligado a hacer", y es lo que dice Putin, ¿no? Después de arrasar a un pueblo, ¿no? Está diciendo "mira lo que me has obligado a hacer", ¿no? Y entonces este debate sobre si se debe ayudar a las víctimas a defenderse, puesto que han decidido defenderse, pues si hubieran decidido rendirse, bueno, pues se han rendido, ¿no? Y yo no entiendo muy bien los argumentos, porque creo que hay argumentos en las dos direcciones, ¿no? Pero yo no acabo de entender los argumentos que dicen que no se debe ayudar a las víctimas a defenderse. Es decir, no se les debe enviar armas, ¿no? Sobre todo porque el argumento dice se debe explorar la vía diplomática, pero es que las vías diplomáticas se están explorando y parece que están cegadas porque el agresor, que es el invasor, que es Putin, no quiere negociar o quiere negociar unas condiciones imposibles, ¿no? Y entonces dicen no, porque enviar armas es amplificar el conflicto. Dice, sí, pero es que es alguien que te dice que prefiere morir con dignidad a rendirse o a ser aplastado. Bueno, pues ante eso tú de parte de quién te pones, de parte de o sea, porque lo que yo estoy oyendo ahí es porque es muy curioso que estas posiciones vienen de gente del Partido Comunista o de muy cercana al Partido Comunista, ¿no? Uh-huh. Y yo me atrevería a decir más aún, yo diría que vienen del paleocomunismo, ¿no? Y entonces el mensaje que a mí me parece advertir ahí es pon la otra mejilla. Y claro, fíjate, me llama la atención porque tantas veces se ha hecho la comparación entre el cristianismo y el comunismo, ¿no? Tantas veces.
Y claro, y en lo que se está pidiendo es, no os enviamos armas, poned la otra mejilla. Me llama mucho la atención. Entonces, no acabo de entender, me gustaría entender. Porque bueno, hay un argumento que yo también creo que es válido, que es el de prolongar un conflicto y seguramente generar todavía más víctimas en un enfrentamiento que sabemos cómo va a acabar, sabemos quién va a ganar, lo sabemos perfectamente. Bien, pero cuando las guerras sabemos quién las va a ganar, se renuncia. Quiero decir, la dignidad no cuenta. Quiero decir, en agredido dice, no, claro, yo es que prefiero, antes de que poner la otra mejilla o ser humillado o vivir de rodillas, prefiero morir de pie. El agredido dice eso. ¿Y tú entonces qué dices? No. Tú te pones en plan paternalista, dices, no, yo sé lo que es bueno para ti, y lo que es bueno para ti es que pongas la otra mejilla, el jabón, no te voy a ayudar. Entiendo que yo no entiendo un argumento más racional que ese. Es verdad que todo el mundo da, por supuesto, que en la guerra la va a ganar Rusia, en fin, porque la diferencia es tan grande, ¿no? Es muy costoso. Pero está costando más de lo que quería. Pero en todo caso, está la víctima, ¿no? Que dice, no, es que yo no quiero vivir de rodillas, prefiero morir de pie. Entonces, ¿tú del lado de quién te pones? O te puedes poner paternalista, ¿no? Decir, no, yo quiero lo mejor para ti y tal. Pero mira, de momento, lo mejor para eso son esas escenas terroríficas de la gente caminando bajo la nieve sin saber dónde, de pasillos humanitarios que no se abren, de edificios destrozados, de niños muertos, en fin. Es un debate válido y te planteo el que teníamos en la hora anterior a raíz de una grabación que hemos emitido en un colegio en el que una adolescente, lo primero daba una lección de diplomacia y una lección de humanidad, porque insistía mucho en que tenemos que distinguir a Putin de los rusos, no digamos que los rusos son los que han invadido, no, lo ha invadido un núcleo gubernamental dirigido por Putin, ¿no? Y de repente pues irrumpía su profesora, que era obviamente de otra generación, ucraniana, y llamaba cobarde a su propia alumna y decía, es que tienes que estar siempre dispuesto a morir por tu país, y yo moriría 1000 veces por mi país. Y ella decía, pues es que yo prefiero que no muera más gente en mi país. Un poco estaba abogando por esta postura, ¿no? Cuanto antes acabe este conflicto, menos de mis familiares van a morir. Y hablábamos, pues Ramón y yo, y creo que se ha generado un cierto debate en redes sociales sobre esto, ¿no? Sobre cuándo alguien o quiénes están dispuestos a morir por su país. Y ahí hay dos respuestas, y las dos son válidas, y las dos son aceptables. Pero es que lo de morir por el país tiene unas connotaciones heroicas y antiguas que lo confunden todo. No es que mueras por tu país, es que te están invadiendo. No digas por tu país que es por la bandera, que es una abstracción. No, por tu cuarto de estar, claro, tu cocina, que te han destrozado. Claro, hay que distinguir entre... por los paritorios de... Pero por eso habría que eliminar el aspecto nacionalista que tiene que ver con la bandera, como dices tú, y decir, no, es que mi país es mi familia, y mi país es mi casa, ese es mi país, ¿no? Y entonces, ¿qué haría yo por mi familia y por mi casa? Y entonces ahí es donde puedes responder. Ahí se dice, es un caso de defensa propia. Es un caso de defensa propia en el que realmente, porque yo estaba tan tranquilo, yo no me metía... Si es que hace 15 días en Kiev la gente estaba tomando cervezas como en la Gran Vía. De hecho, uno de los niños pequeñitos con los que hablábamos decía, ¿en qué se diferencia Ucrania de España? Dice, en nada, como mucho en el idioma. Claro, y no había armas nucleares allí apuntando a Rusia, todo es mentira, ¿no? Es decir, que... entonces, bien... Y tú en defensa propia dices, pues no, porque además, claro, la invasión no es que acaba con... No, la invasión es que pondrán ahí a un dictador, en fin, una réplica de Putin, si gana y tal. Entonces yo me planteo esto y digo, bueno, esto... Hay quien dice, ¿no? Yo quiero defenderme personalmente de esto, de esta agresión brutal. Y pido ayuda a gente honesta del mundo. Por favor, ayudarme, porque es evidente que estoy siendo invadido por un loco, por un psicópata, ¿no? Que además no tiene ningún tipo de sentimientos, porque es que cómo se puede ir alguien a la cama viendo las escenas que está provocando, cómo se puede ir alguien a la cama tranquilo, ¿no?
y sin que me dé un ictus, sin que me dé un infarto. Y entonces, bueno, pues dices, y entonces tú llegas y dices, no. Yo sé lo que a ti te conviene, déjate aplastar, pon la otra mejilla, que es lo que dice Cristo, tal. Bueno, ese es el argumento que yo escucho. O sea, si yo escuchara un argumento de peso, porque en la diplomacia es absurdo. La diplomacia ya ha fracasado. O está fracasando día a día, aunque haya... y el de va a prolongar más la guerra, claro, va a prolongar más la humillación, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, porque llevo, además te puedes imaginar, varios días intentando escuchar cuál es el argumento de la otra parte, porque a mí no me apetece nada que la gente se mate y detesto las armas. Ahora, a mí alguien está machacando a alguien y al que está siendo machacado, yo le digo, oye, ríndete, porque yo soy cobarde, ¿no? Yo le diría seguramente, ríndete, pero él me dice, no, yo es que no quiero rendirme, yo es que prefiero morir a esta humillación. ¿Yo de qué lado me pongo? Me tengo que poner necesariamente aunque yo soy un cobarde, yo me rendiría seguramente. Vamos, seguramente no, sin duda. Yo soy un cobarde, pero si veo que alguien es valiente, le digo, pues te ayudo con lo que puedo, claro. Yeah. Oye, Entonces lo que te quiero decir con esto es que los argumentos de estos que vienen, que además curiosamente vienen todos del Partido Comunista o de gente cercana, muy cercana al Partido Comunista, gente, no son los verdaderos. Hay otros que no sabemos y que yo creo que pueden ser hasta de carácter inconsciente. A mí me gustaría saber cuáles son, pero no pueden ser estos, evidentemente. No pueden ser estos, ¿no? Pero si fue Pasionaria quien decía más vale vivir de pie que morir de rodillas. Es verdad que lo decía. ¿Cómo es tu día a día? Entonces tienes que, o sea, tu realidad es intentar aparcar estas cosas para poder seguir haciendo tus cosas. No, vas combinando, porque afortunadamente somos gente multitarea. Pero por cierto, en esto de este niño que decía, o de esta niña que decía, la guerra es una cosa de los adultos. Es que... No es una cosa, es un conflicto iniciado por personas mayores que no saben comportarse como adultos. Claro, que no saben resolver los conflictos de otro modo, ¿no? Es que me ha llamado la atención, me olvidaba, que estos días, presentando Arzuaga y yo nuestro libro, claro, nos preguntan por esto, ¿no? La guerra. Y Arzuaga, a un medio, no sé, dijo, mira, la muerte es la guerra, la violencia es una de las causas de muerte, que es la muerte de fuera a adentro, porque se puede morir de dentro a fuera, de fuera a adentro, ¿no? Y en el ser humano hay violencia intraespecífica, es decir, que dentro del propio grupo, pues esta noche ha habido cuchilladas de nuevo en Usera. Pero luego hay una violencia que se produce debido a las identidades simbólicas, ¿no? Es decir, yo defiendo esta bandera, tú defiendes esta bandera, y claro, eso es cosa de los adultos, porque Arzuaga decía, tú dejas a un niño palestino ahí y enseguida está jugando con un judío, o al revés, y es el adulto que dice, oye, no juegues con ese niño. O un niño blanco está jugando con un niño negro y es el racista blanco que le dice, oye, no juegues con los negros. Es decir, los niños no tienen todavía identidades simbólicas, afortunadamente, de ese carácter. Es decir, que la frase de esa niña era súper sabia, ¿no? Es decir, la guerra es cosa de los adultos. Los niños, tú montas en una guardería multiétnica, a un montón de niños procedentes de etnias y tal,
y juegan no sé eso, no, a ninguno se me ocurre decir, no, yo no juego con este porque es negro o porque es judío. Porque me has invadido. O sea, que ha sido una frase de una sabiduría tremenda, ¿no? Sí, sí, da cierta esperanza en que las próximas generaciones sabrán resolver las cosas de mayores como adultos, que es lo que decía esta niña, ¿no? Oye, a todo esto había otra cosa de la que yo quería hablar contigo, que era nuestra idea inicial, de hecho, y me acabo de acordar, no recuerdo qué político norteamericano dijo una vez que solamente hay dos cosas seguras en la vida, que son la muerte y los impuestos. ¿Tú alguna vez has recibido alguna notificación de Hacienda? No, yo siempre he sido muy escrupuloso con las cosas de Hacienda, y gracias también a que tengo un asesor muy bueno y que me cuidado con eso, ¿eh? Que me dice, porque si no es tan bueno, las consecuencias las pagas tú. No, claro, pero es que tú te acuerdas la etapa esta, bueno, que hay muchos escritores y mucha gente, digamos, del ámbito eso, que han pagado un precio muy duro porque tenía asesores que decían, oye, tú eres una empresa, tú puedes montar, montaban Sí. empresas falsas porque no eran empresas en realidad. Pero ¿qué pasa? Que si eras una empresa pagabas el 25 y si no eras una empresa pues, y habías ganado el premio Planeta, pues pagabas la mitad de lo que habías ganado ese año en impuestos, ¿no? Entonces había muchos asesores, pero incluso asesores, te voy a decir, que habían sido inspectores de Hacienda, que se habían pasado al sector privado y aconsejaban, no, tú monta una empresa, y eran empresas falsas, ¿no? Y ahí han caído muchos escritores, muchos colegas. Muchos periodistas también. Muchos periodistas, y en fin, y mucha gente del ámbito de la canción. O sea, y yo recuerdo que en conversaciones con amigos, cenando y tal, decía, joder, pero tú ¿por qué pagas tanto? Ponte una empresa. Yo me decía a mi asesor, porque ya tenía tanta presión que me decía a mi asesor, oye, mi asesor me decía, es que, Juanjo, esto es una locura. De momento no dice, pero es que tú no eres una empresa. Claro, tú eres uno. Tú eres uno, por mucho que lo disfraces, por mucho que quieras disfrazar, ¿no? Tú te puedes desgravar todos los gastos que tienes, pero tú no. Y yo decía, pues lleva razón, como era razonable, yo me hacía caso, pero te advierto que estaba en una atmósfera en la que... Si te hubiera dicho lo contrario, le habrías hecho caso también. No, es que te voy a decir que yo llegaba a un momento a desconfiar, porque decía, joder, si es que era tan en ambiente general, era que yo decía, bueno, estaré haciendo el tonto. Pero como yo he tenido tanto miedo siempre a leyes, ya sabes que mi único objetivo en la vida ha sido no entrar en la cárcel, pues yo decía, voy a hacer caso. De momento lo vas Además, yo me decía a mí, mira, prefiero pagar 1.000 euros más que tener problemas. Y afortunadamente es un asesor muy sensato y jamás he tenido el mínimo problema. Bueno, una vez un IVA que se me había escapado, pues nada, una cosa menor, ¿no? Pues que nos pueden pasar por el papeleo. Y no, afortunadamente, pero ya te digo, porque yo es que cruzo las calles por el paso de cebra, espero a que se ponga... ¿Por qué tanto miedo de entrar en la cárcel? Porque no sobrevives ahí. No, porque cuando yo era pequeño, la frase preferida de las madres en la época era «acabarás en la cárcel». Sí. A ti tu madre nunca te ha dicho eso, yo creo que tú eres sí. más joven, pero era la frase preferida cuando me pilló un día mi madre en los billares de allí del barrio, en una hora que tenía que estar en el colegio, me había escapado de una clase de matemáticas, no sé qué, y mi madre había ido a la compra, y de repente pues me vio y tal, y me sacó de la oreja de los billares y me dijo, acabarás en la cárcel. Yo te lo preguntaba también porque quienes alguna vez han recibido una notificación... Mira, recuerdo una cosa que escuché en La Ventana hace un montón de años. Habían abierto los micrófonos para que llamara a la gente con las cosas que más miedo le daban, ¿no? La gente decía, bueno, pues es que a mí me dan miedo las películas del Exorcista, lo que sea, ¿no? Y entonces recuerdo que llamó una persona y dijo, a mí lo que más miedo me da en la vida es que llamen al timbre y sea el cartero con una carta en la mano. Porque ya imagina que es de la agencia tributaria y que viene una inspección y que se va a meter en un berenjenal tremendo, ¿no? Y claro, todos conocemos a alguien que ha sido inspeccionado y todos sabemos la diligencia que tiene Hacienda y las herramientas que tiene para perseguirte cuando te quiere perseguir, aunque sea por 50 euros, ¿no? ¿Y lo dura qué es? No, es implacable. O sea, porque implacable. Por 50 euros puedes pagar 150. Sí. ¿No te has acordado de esto cuando has visto lo que ha pasado esta semana? Que, por cierto, igual
mientras tú y yo estamos hablando, hay un avión aterrizando en la base de Torrejón con el rey dentro. Vete tú a saber, ¿sabes? No digo que vaya a pasar, pero me imagino que en cualquier momento va a pasar, ¿no? No creo, no es el mejor momento, pero bueno. O sí. Pero vamos a ver, es una de las cosas, decía, en el kiosco de prensa donde no venden prensa, en la guerra esta tan cercana, pero claro, ver que la primera autoridad del Estado, esto es muy serio, ¿eh? La primera autoridad del Estado asociada a palabras como cohecho, blanqueo de capitales, donaciones multitudinarias, cuentas en Suiza, regalos a amantes de 65 millones de euros. Sí, esto te pone los pelos de punta, porque además piensas en una cosa, y que se escape con la ayuda de los aparatos del Estado, de todo esto, ¿no? Con la ayuda, o sea, pues tú piensas, claro, el rey solo no podía hacer todo esto, porque yo no me imagino al rey yendo a la ventanilla de un banco en Suiza a rellenar o sea, tenía que tener una red mafiosa a su alrededor para organizar y luego ir a todo esto. A la sucursal de la agencia Claro. tributaria a presentar la declaración. Claro, pero de la red mafiosa no se sabe nada, ¿no? De esa red mafiosa. Pero luego yo me doy cuenta, digo, yo he dicho alguna vez que el Estado tiene vocación de mafia, como la mafia tiene vocación de Estado, ¿no? Es decir, en El Padrino se ve que el padrino lo que quiere es que su hijo sea senador. O sea, quiere volver, quiere ser Estado, quiere dejar de ser mafia para ser Estado. Mientras que en Estado, porque yo pensaba, joder, desde la democracia para acá, si repasas los casos de corrupción en los altos niveles, llegas a la conclusión de que la corrupción es estructural, porque, fíjate, en la época de Felipe González, un ministro y un secretario de Estado en la cárcel, un ministro y un secretario de Estado, aparte de rondanes, en fin, todo, no vamos a detallar, indultados estos dos personajes por Aznar, que odiaba todo lo que sonara a Felipe González. O sea, ayudado por el Estado, ¿no? Pero es que resulta que la mitad de los ministros del Consejo de Ministros de Aznar han acabado en la cárcel o imputados. O sea, que bien, se van echando una mano unos a otros, ¿no? Luego llega el PP. Enumeramos todos los casos de Gürtel. Bueno, con decir que la mitad de sus ministros o imputados en la cárcel ya está, y entre ellos un vicepresidente. Que hay políticos en una cárcel que ellos mismos han inaugurado. Políticos, eso. Luego Esperanza Aguirre, toda la gente de su alrededor, presidente de la comunidad, presidente. Entonces, claro, si tú haces un repaso así, dices, no, esto es y claro, llegas ahora y dices, la primera autoridad en Estado, el rey, el jefe de Estado, dice, es estructura. Hay una mafia, hay una parte del Estado que es mafia, y parece que es inherente al hecho mismo, porque claro, mientras vas diciendo, no, son casos aislados, bueno, pues son casos aislados, pero es que si tú haces un repaso, resulta que no son casos aislados, es que el PP tiene la sede en un edificio reformado con dinero negro, entonces es muy desasosegante esto, ¿no? Pensar haces este repaso y ahora llega Isabel Díaz Ayuso y resulta que le dan las mascarillas a un amigo íntimo y su hermano cobra una comisión y esto ya nos parece normal. O sea, esto ya se vive como normal. Entonces, claro, ¿dónde acaba la mafia? Porque además el rey no podría haber escapado de la cárcel sin la ayuda del Estado. Del mismo modo que Vera y Barrio Nuevo no podrían haber escapado de la cárcel sin el indulto de Aznar, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no sé si exagero, pero a mí me parece que no. Yo creo que es
muy desasosegante todo. Claro, y existe luego el agravio comparativo, ¿no? Esto que comentábamos al principio de la conversación, cómo a alguien por 50 euros se le persigue hasta el fin de los días y se le multa con un 150% de esos 50 euros seguramente, ¿no? Y sin embargo con el rey ha pasado lo que ha pasado. Hay casos que demuestran que la agencia tributaria puede llegar lejos en las persecuciones, y ha pasado recientemente con el famoso modelo 720, que exige a los ciudadanos informar de los bienes en el extranjero, que es que además tiene gracia, ¿sabes?, tratándose del rey. Informar de los bienes en el extranjero con multas de hasta el 150% por presentar fuera de plazo esa declaración informativa, que son bienes que ellos ya por los que han tributado ya en el país en el que los han recibido. Fue una medida impulsada por Cristóbal Montoro cuando era ministro de Hacienda y tumbado hace poco por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque dice que restringe además la libre circulación de capitales e impone sanciones desproporcionadas. Javier Salinas es economista y asesor fiscal, ha llevado los casos de algunos afectados por esa normativa. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Javier. Yo creo que esto habría que dejarlo claro. Si Hacienda quiere perseguir, sabe cómo hacerlo y te persigue, ¿no? Yo creo que es más directo que eso. Llevan 10 años que, como el déficit público es muy grave y no se atreven los políticos a subir los impuestos, hay una pequeña connivencia entre gobierno y Hacienda. Dice, Hacienda pide más medios y el gobierno necesita más recaudación. O sea, hay una cierta mano libre del gobierno hacia Hacienda, no compartida por los propios funcionarios, pero se han vuelto bastante más agresivos en los últimos 10 años. Efectivamente, tienes toda la razón. O sea, es un poco con lo que se dice de algunas policías municipales, ¿no? Que cuando al ayuntamiento le hace falta dinero, se les dice poner más multas. Algo parecido, pero un poco más elegante y usando toda la máquina del Estado. Incluso cuando el Tribunal Supremo le da la razón a los contribuyentes, a los 2 meses el gobierno ha cambiado la ley y ha tapado el agujero. Ya. Claro, lo ha tapado porque ha modificado la ley, ¿no? Efectivamente. Claro, me hace mucha gracia pensar en el rey Juan Carlos haciendo una declaración informativa de los 70 millones que tiene, no sé qué cuenta, ¿no? Pues lo que tuviera, cuando salieron, él todavía era rey. Como es inviolable, pues no tenía que hacerla, pero a partir de 2014, pues si hubiera tenido bienes en extranjero, si los tiene, debería haber hecho una. Claro. No sé si la ha hecho o no la ha hecho, ¿eh? Sí. Esto es lo que decía ayer Máximo en un sketch que hicimos, ¿no? Teníamos que pedir perdón al rey, porque con su inviolabilidad podía haber atracado el Banco de España, claro. Y oye, no lo hizo. Podría haber hecho que hubiera... Sí, no habría salido la película de Netflix, efectivamente. Exacto. Bueno, oye, se publicó, Javier, hace poco el caso de Manuel, que es un jubilado de Granada, que tenía los ahorros en un fondo de inversión. Creo que tú llevaste ese caso además, ¿no? Sí. ¿Nos puedes contar un poco para saber hasta qué punto fue perseguido por Hacienda? Cuando sale la norma es complicada, habla de bienes en el extranjero y es un modelo nuevo y difícil de rellenar. Cuando la cadena SER rellena su modelo de declaración informativa de salarios a empleados, pues tiene su asesor y se lo rellena. Aplica un modelo de estos a un particular que está jubilado, que es mayor, que no tiene medios y que no tiene asesores, y dile que lo rellene. La mayoría de ellos no se enteró. Y cuando se enteró Manuel, se enteró un año tarde. La declaramos en junio del 14. Los bienes los había pagado los había declarado en el IRPF español, había pagado todos sus impuestos. Y el pobre, por este retraso, se encuentra que de lo que tenía, le pedían más de lo que tenía por el retraso en un año. Se había estado toda la vida trabajando, había ahorrado un dinero, y que eran 340.000, creo. 340.000. Sí. Y cuando informa, Hacienda se pone en marcha y le reclama 440.000. Le reclama como 180.000 de cuota de IRPF, porque todo lo que no ha declarado ahora se considera que es una ganancia patrimonial no justificada que tributa al 45%. No que no había declarado, sobre lo que no había informado, porque declarado estaba. Exacto, perdón, sobre lo que no había informado porque era una declaración informativa. Claro. En todo caso, en el peor de los casos, se trataría de una falta administrativa, ¿no? Debería haberse tratado, pero la ley establece que son ganancias no justificadas y que además siempre hay que tratarlas así. Claro. Como estaba redactado así el artículo, que luego por la sentencia prácticamente este artículo no es aplicable, y además una multa de 150. Claro. 180.000 euros, añádele el 150 de 180.000 euros, pues son más de 400.000 euros en total. A un obrero
que fue de inmigrante a Suiza. Pero, pero espera, que hay casos de mucho menos. Yo no puedo evitar pensar que, claro, si al rey le reclamáramos la misma multa, se dice que son 77 millones, tendría que devolvernos 120 por ahí, sí, ¿no? Más o menos. Bueno, claro, esta es una cantidad muy elevada, pero tú has llevado y conoces casos de gente con casos mucho más de andar por casa. A ver, cuéntanos alguno. Estábamos comentando un caso de un chico que sus padres viven en Bilbao. Uh-huh. Y tiene una hermana. Los padres, en un momento de su vida, dicen, pues tengo como 100.000 euros, vamos a ver si se los dono a mis hijos para echarles una manilla, que ahora que tienen trabajos de 1.000euristas hasta que empiecen a salir, y les dona 40.000 euros a la hermana, 40.000 euros a él, en 2011. Y en 2012 les dona un poquitín más, 12.000 más y 12.000 más. La hermana los mete en un banco, no sé si era el Santander, el Sabadell, cualquiera, y él, enfrente de casa de sus padres, había un banco, no digo el nombre, pero un banco de estos que tenía publicidad de ser un banco ético, amigable, que respetaba los valores. Y dice, pues en esta sucursal de enfrente de casa de mis padres, que me ha caído bien y entiendo mis intereses éticos, voy a meterlo. Lo que no se podía imaginar es que este banco era un banco italiano, que todavía no tenía ficha en España y que 3 años después Italia le reporta a España que este chico que había puesto el dinero en una sucursal de Bilbao enfrente de casa de sus padres, resultaba que realmente había abierto una cuenta en Italia y ahora Hacienda le pedía 52.000 euros, lo mismo que había metido por la multa y la ganancia no justificada. Claro, él no tenía manera de saber que el banco estaba en territorio extranjero, salvo que se hubiera fijado a lo mejor en el IBAN, ¿no? En el número de la cuenta bancaria. Sí, eso lo vi cuando nos mandaron extractos de todo el año para preparar la defensa, pero él cuando iba haciendo los resguardos de ingreso, pues les daban el papel, lo sellaba el banco. ¿Cómo se te va a ocurrir a ti que estás aquí? Dice que realmente no hay ficha bancaria española y que está en trámite y que realmente, mientras tanto, temporalmente, el banco estaba usando la ficha italiana. Estaba chico en Italia y no lo sabía. Sí, era un evasor fiscal sin saberlo. No, pero no sabía que estaba en Italia cuando entraba al banco. ¿No? Claro, entonces el hombre que además lo había hecho por intentar mejorar un sector que aquí hemos criticado mucho, que es el sector bancario, buscar una banca cívica, una banca ética y tal, y de repente se convierte en un señor con un maletín que cruza la frontera. Sí. Absolutamente correcto. Y continuando con lo que decía antes José Manuel, le llega una carta, la carta de Hacienda famosa, y me dice, me ha llegado una esquela. Y es que todas las personas, como al arrancar el papelito que se lleva el de correos, se queda un cuadrado negro, dicen, la esquela no la toco, me la abres tú. Ah, vale. Claro, y no sabía que dentro había una multa que era superior al dinero que le había donado su padre. Realmente había una amigable carta que dice, Inspección de Hacienda, le rogamos que venga a vernos, que vamos a ver qué tiene usted. Vale, y entonces es cuando te da el escalofrío, me imagino, ¿no? Exacto, dice, ¿qué es lo que hay? Ya le dicen que tiene una cuenta abierta en el banco tal, y entonces ya a partir de ahí empezamos a tirar de los papeles y vemos que realmente la ficha era italiana. En 2014 o 2015 pasó a tener ficha española, con lo cual no habría tenido ya ese problema. En algún momento de todo este proceso, porque hay muchas personas afectadas por esta declaración informativa que, insisto, ha tumbado el Tribunal Europeo por desproporcionada. Las sanciones. El modelo sigue siendo igual y hay que seguir presentándolo igual. Es en cierta manera razonable que se controle lo que hay. Sí. Lo que no es razonable son las multas. Sí. ¿En algún momento tú has tenido la sensación de que a Hacienda se le olvidaba perseguir este caso porque claro, era poco dinero? Pues... He tenido 2 fases dentro de Hacienda. Al principio, los funcionarios cuando recibían órdenes de arriba de atacarlo y sancionar con estas sanciones brutales, mi sensación, ten en cuenta que cuando vamos a Hacienda, pues muchos son amigos, son conocidos, claro. Incluso compañeros. En la oficina nos estamos peleando y luego cuando descansamos y nos bajamos a tomar una cerveza al bar somos amigos. Claro, te cuentan, ¿no? Entonces te dicen, esto es una cabronada, esto no se puede hacer, no estoy de acuerdo, pero tengo que cumplir órdenes de mi jefe. Claro. Esta era la situación inicial. Estaban siendo muy agresivos por órdenes de arriba. En los últimos 3 o 4 años, cuando ya se sabía que estaba la sentencia esta en marcha y a punto de salir, la situación cambia y la máquina de Hacienda empieza a no poner sanciones a la espera de ver qué pasa. En los últimos 3 años han sido muy poco agresivos en el 720 por parte de Hacienda.
Claro. Has mencionado la carta, cuando recibes la carta que llamaba la esquela. Déjame leer una notificación de diligencia de embargo de Hacienda. Dice, tramitándose expediente administrativo de apremio para el cobro de deudas correspondiente al obligado pago deudor arriba identificado y habiendo transcurrido el correspondiente plazo de ingreso sin que se haya atendido el pago, la primera coma, teniendo constancia, 20% más. Teniendo constancia, según los datos y antecedentes que constan en la agencia tributaria, de la relación comercial que mantiene con el citado obligado al pago, se declaran embargados los créditos a favor del mismo que tenga usted pendientes de pago a la fecha en que reciba esta diligencia, ya sean cantidades facturadas, pendientes de facturar o que no requieran facturación, así como aquellos que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor con el citado obligado al pago o bien derivadas de una relación comercial continuada con el mismo, no formalizada en contrato, en cantidad suficiente para cubrir el importe de la deuda no ingresada en periodo voluntario, el recargo de apremio ordinario, los intereses y costas del procedimiento de apremio por un importe total de 360 euros. Punto. Respira. Vale, esto es como una reunión de amigos y hay uno que le debe dinero a otro. 360. Inicialmente la relación es íntima entre los dos. Cuando el señor no paga, ¿qué es lo que suele hacer uno de los amigos? Contarle a todo el grupo que este es un deudor que no le está pagando. Yeah. Esta carta que me acabas de mandar empieza a informarse. Pero entonces tú me has entendido. Sí, perfecto. Sí, pero es mi trabajo. Bueno, es tu trabajo, claro. Los de fuera no se han enterado de nada. Esta carta se la manda Hacienda a todos los señores clientes o proveedores con el que el deudor tiene relación. Entonces lo que hace es hacerlo público y se la ha mandado. Si yo tengo 20 clientes que me pagan dinero, a los 20 clientes se lo manda y dice... Pero esto perdona, Javier, esto es lo que se llama hablar en germanía o hablar en jeringonza, que son en lenguaje que utilizan determinados colectivos, determinadas bandas para, en fin, y es una patología del lenguaje que se llama criptomanía, que consiste en modificarlo de tal manera que solamente te entiendan. Es como cuando los delincuentes gritan agua, agua, que quiere decir que viene la policía, ¿no? Claro, Esto es criptomanía. Entonces, has leído un párrafo que tiene como 20 subordinadas. Es una frase la que he leído. 20 subordinadas, de manera que hay que hacer un ejercicio gimnástico para leerlo. Porque sí. Tú que eres un deportista no encontrabas el modo de respirar. Y entonces realmente no es un ejercicio de sentido, es un ejercicio de gimnasia, ¿no? Mar Formet es profesora titular de Lengua Española en la Universidad de Barcelona. ¿Cómo estás, Mar? Buenos días. Hola, buenos días. Tú formas parte de un equipo de investigación que recoge textos de la Administración para estudiar cómo nos habla, digamos, la Administración, ¿no? Cómo nos habla Hacienda, para que no lo entendamos, ¿no? Efectivamente, formo parte de un equipo de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, un equipo de investigación liderado por la profesora Estrella Montoliu, que aglutina 24 investigadores y que pretende justamente describir y analizar el discurso administrativo y más concretamente el discurso tributario. Precisamente porque fragmentos como el que acabáis de leer, que forma parte de una diligencia de embargo, forman parte de documentos que reciben los ciudadanos y son documentos que muchas veces contienen frases de este tipo que acabáis de leer y muy difíciles de comprender. Y nuestro propósito es un poco describir ese tipo de discurso y, si es posible, proponer propuestas de mejora de ese tipo de redacción. ¿Y colaboráis con Hacienda para que os escuchen? Efectivamente, ese equipo del que te hablaba es un equipo multidisciplinar. Formamos parte del equipo lingüistas, juristas, hay una socióloga, un politólogo, asesores fiscales también, y hemos entrado en contacto con la agencia tributaria que, debo decir que muy amablemente se ha prestado a proporcionarnos documentos. Nosotros trabajamos sobre todo con documentos de la fase ejecutiva, es decir, cuando un contribuyente no ha satisfecho sus tributos en el periodo voluntario y por tanto Hacienda empieza a perseguirle y decirle: mira, tenías que haber pagado tal cosa y no la has pagado y por tanto si no la pagas vamos a actuar, ¿no? Por tanto trabajamos sobre todo con providencias de apremio y con diligencias de embargo, y la agencia tributaria en esta área de recaudación ha empezado a proporcionarnos documentos convenientemente cegados a fin de que nosotros podamos tener
tener información de cómo es la lengua que utiliza hoy la agencia tributaria para dirigirse al ciudadano y para pedirle al ciudadano que haga algo, básicamente que pague lo que no ha pagado por error o porque no ha querido, ¿no? Claro. Yo Juan, recibo esa carta y ya sé que voy a ir a la cárcel. O sea, yo me considero un delincuente si recibo esa carta. Claro, pero yo me pregunto, vamos a ver, esta carta, Mar, tú que eres filóloga, ¿no? Pues, Sí. Esta carta, ¿estás de acuerdo, supongo, en que desde el punto de vista formal es un desastre absoluto, ¿no? Sí, Entonces, lo es. si es un desastre absoluto desde el punto de vista formal, pues es un desastre absoluto desde el punto de vista del contenido, porque no se puede escribir formalmente mal colocando bien los contenidos. Es una contradicción en los términos, ¿no? Entonces yo me pregunto si sería denunciable esta carta, ¿no? Si ir a la comisaría y decir, oiga, denuncio a Hacienda por haberme enviado esta carta Estoy exento de la multa que está escrita en germanía, en jeringonza, en fin... Bueno, básicamente yo creo que hasta ahora la agencia tributaria no ha tenido en cuenta que el destinatario final de sus textos es el ciudadano, es el contribuyente, y por tanto que debe situarse en esa perspectiva, ¿no? Quien debe entender una diligencia de embargo, una providencia de apremio, debe ser la persona que la recibe. Si esa persona que la recibe no lo entiende, por la razón que sea, básicamente no la entiende porque está escrita en un español difícil de comprender, entonces muchas veces lo que hace el contribuyente es irse directamente a buscar a un asesor que le diga, bueno, mira, aquí te están diciendo que hagas esto y esa es la forma de hacerlo. Y esto es realmente grave, ¿no? Yo no me considero nada, pero quiero decir, yo tengo estudios universitarios, soy doctora en lengua española y no hace mucho recibí otro documento de la agencia tributaria relacionado con un paquete que recibía de una estudiante que me enviaba desde Corea, ¿no? Entonces era un requerimiento que me pedía una serie de documentación para que yo pudiese finalmente recibir el paquete en mi casa, ¿no? Entonces, hay una parte toda del documento en la que me dice todas las cosas que me van a pasar si yo no si no presento esa documentación. Y todos esos escenarios, ¿no?, que me describen, si usted no presenta la documentación, le pasará todo esto. Yo, que soy doctora en filología española, no los entendía. Por tanto, no sé si es denunciable o no es denunciable. Lo que sí que sé es que la agencia tributaria, si quiere que los contribuyentes hagamos lo que nos pide, básicamente debe escribirnos de manera que podamos entender eso que debemos hacer. A lo mejor esto es lo que le pasa al rey. Igual le pasó al rey esto, ¿qué? ¿Perdona? Que no lo entendía el rey. A lo mejor le pasó esto al pobre rey, claro, que me recibía. Pero bueno, el rey tenía asesores, los podía enviar. Claro, porque esto es para que lo entienda la gente de tu banda, ¿no? Claro, y no lo entendía ninguno al final. No entendía ninguno. Bueno, oye, ¿y cómo estamos, Mar, en el escenario, digamos, europeo? ¿Todas las administraciones son iguales y se dirigen a sus contribuyentes con el mismo lenguaje farragoso o somos especialmente fea esa comunicación en nuestro caso? Bueno, el proyecto del que forma parte de una corriente internacional, dijéramos, que lo que pretende es aumentar, proponer, pedir a las administraciones públicas, pero también a las empresas privadas, ¿no?, la utilización de un lenguaje claro, ¿no? Esto es una corriente internacional que ya hace varias décadas que existe en algunos países, por ejemplo, en países del ámbito anglosajón, ¿no?, y que tiene que ver con el hecho de que básicamente los ciudadanos, para poder hacer las acciones que el gobierno, que las empresas, que la administración quiere de ellos, necesitan entender lo que les piden. Entonces estamos ahí un poco, dijéramos, en esa esfera de empezar a pedir, ¿no?, a solicitar de manera clara que las administraciones nos hablen de manera clara. Hace muy pocos días, justamente el viernes, Arsenio Escolar, que es un periodista que dirige la revista Archiletras, presentó al presidente Sánchez un manifiesto por el lenguaje claro de la administración. Por tanto, ahí estamos ya iniciando hace tiempo movimientos en los que se pide, ¿no?, y se pide a la más alta instancia, a la presidencia del gobierno, que se tomen carga, se pongan manos en el asunto, ¿no?, que se empieza a trabajar en ese sentido de proporcionar a la ciudadanía documentos
que entiendan Sí, y eso en los sí, que se vea claramente lo que hay que hacer. Claro. Mar Formen, que es profesora titular de Lengua Española en la Universidad de Barcelona. Gracias, Mar. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego, gracias. Hasta luego. Javier, yo no sé si en el caso de todos tus clientes y gente a la que has defendido, y tú conoces muy bien el tema del Tribunal Europeo, claro, ahora Hacienda debería devolver multas cobradas irregularmente, ¿no?, cuando era desproporcionada esa sanción. Hasta eso tiene truco. Técnicamente debería ser así. El problema es que una vez que un señor ha pactado voluntariamente pagar su multa y cerrarle el expediente, nos encontramos con que no hay reclamación abierta ahora mismo, con lo cual se ha extinguido el procedimiento estándar. Habría que abrir un procedimiento excepcional, y ese procedimiento excepcional se suele llamar la reclamación patrimonial del Estado. Y con posterioridad al 2012, cuando salió este modelo, dificultaron muchísimo el acceso a este tipo de procedimiento. Habría que verlo caso por caso. En algunos se podrá, pero en todos estos sitios cerrados, como han cambiado la normativa de acceso a cuando el Estado es responsable de sus fallos, pues en muchos de ellos no podemos entrar a esta reclamación. Ya. O sea, es como Las Vegas, en los casinos. Hacienda siempre gana al final, ¿eh? Hacienda siempre gana. Si miras las estadísticas de los últimos 10 años, sin personal han disparado la recaudación. Sí, Algo no cuadra en Hacienda. Sí. Bueno, siempre recordando que Hacienda somos todos, salvo algunos. Hay una cosa que de lo que comentabas con Mar, de lo que comentabas con Mar, hasta cuando Hacienda te dice, usted tiene razón, no le tengo que multar, no le devuelvo su dinero, te lo dicen en palabras crípticas. Sí. Dice, examinada la documentación obrante, hemos decidido no regularizar la situación del contribuyente. Y me llaman los contribuyentes diciendo, ¿y esto qué quiere decir? Claro. Encima como que te hacen un favor, ¿no? Javier Salinas, que es economista y asesor fiscal. Gracias por la conversación, Javier. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, Javier. Hasta luego. En fin, ¿quién iba a pensar que el rey le iba a salir a devolver? Sí, esta es otra, ¿no? Que sí. Ya no sé, es que puede reclamar, no sé si 40. En fin, se queda, ves una expresión esta hecha también, que es quedarse sin palabras. Sí. Que igual que decíamos antes en cómo estás, que se resignifica. Sí. Frente a un hecho como este, dicen, me quedo sin palabras, ya se resignifica también. Es que como que me quedo sin oxígeno, ya no puedo más. Mira, aquí, déjalo aquí, por favor. Juan Gomillas, un abrazo, hasta luego. Suscríbete a Las Edades de Millás. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.